creo que todos y cada uno de nosotros podemos escribir, si no un libro, unas cuantas páginas dedicadas a los milagros, a los gestos, a los signos que Dios hizo entre nosotros en nuestra vida, También los hemos visto en la vida de los demás, pero en las nuestras. Eso es lo importante. Lo que Dios hizo para con nosotros en su gracia, en su misericordia, en su bondad. Y yo creo que de allí podemos usar ese reconocimiento como la argamasa, como la fuente, como la materia, el manantial del que pueda brotar una vida de discípulo misionero renovada. Yo creo que de allí puede brotar una nueva conversión del corazón, una nueva vida de fe, una nueva infusión, una nueva unción del Espíritu Santo. Porque de ese manantial tiene que proceder, o mejor dicho, debería proceder. Deberíamos allí buscar la conciencia, el reconocimiento claro, pero cierto, auténtico, de que Dios estuvo y está. Como le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estará, yo soy el que siempre estuvo. Para que nos quedemos tranquilos, que el obrar de Dios a lo largo de los siglos, incluso a lo largo de nuestras infidelidades, se mantiene. No solamente la palabra de Dios permanece para siempre, y la misericordia del Señor de generación en generación. Y debemos dar gracias al Señor porque es bueno y porque es eterno su amor, porque para siempre es su misericordia, sino que además, como dice carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero no allí, lejano, Jesucristo para vos, para mí, es el mismo que llama, el mismo que a veces puede retarnos, a veces puede mostrarnos en el camino de la vida por medio de diversas formas, que estamos equivocados, que nos estamos alejando del Padre y hacernos retornar a Él por medio de la gracia del Espíritu Santo. Lo que se opondría a esta tarea de reconocimiento del paso de Dios por nuestra vida serían dos actitudes, dos formas de ser, que se reflejan en dos tipos de personas. Los sabios, los que se creen sabios, y los entendidos, o los que se creen entendidos. Porque, bueno, Dios mostró cómo son las cosas, dice San Pablo. Dios no solamente eligió a lo que el mundo tiene por necio para salvarlo. Dios no solamente eligió la locura de la cruz para librarnos del pecado y de la muerte, sino que también sigue revelándose a aquellos que no ponen barreras a su gracia, aquellos que no se obstinan, aquellos que no son contumaces, la palabra. Los sabios son necios. Los sabios son necios. Los entendidos son soberbios. El Señor
humilde, de corazón humilde, que declara bienaventurados a los mansos, a los pobres y también a los humildes, a los de corazón puro, que serán llamados hijos de Dios, nos va a mostrar el camino para vivir desde ahora en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, y comenzar ya a estar no solamente reconciliados, no solamente es mucho reconocer el pecado, reconocer en Cristo al Salvador y abrirse de pleno a la obra de la gracia y de la justificación y de la transformación de su Espíritu misericordioso, es mucho, pero digo, no solamente en materia de rehabilitación de nuestra existencia, sino también y sobre todo de esa sutil, alegre, pacífica estadía, convivencia con Él, con su Espíritu Santo, que nos rodea, nos ciñe. El pasaje que hoy quiero compartir con vos es del Evangelio de Mateo, del capítulo 11. Es muy conocido, pero fragmentariamente, y es preciso que lo leamos en su contexto. Hay una frase que una vez escuché a un sabio biblista: un texto fuera de su contexto es un pretexto para el engaño, agrego yo, para llevarnos solamente a un aspecto de la verdad bíblica, de la verdad evangélica. Por eso no quisiera forzar del todo esto, y digo del todo porque no podemos ir muchísimo para atrás. Pero el capítulo 11, bueno, comienza con Jesús manifestando el descontento por un pueblo que no reconoce la presencia, el paso, la obra de Dios en su vida, que no lo reconoció, que no lo reconoce, y hasta incluso de aquellos que se burlan. Manda Juan Bautista 2 discípulos suyos a preguntar a Jesús de Nazaret, si Él es aquel que había sido prometido al pueblo, aquel Salvador que Él venía anunciando, si Él es el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Y Jesús responde de esta manera, capítulo 11, versículo 4, vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia, el Evangelio, es anunciado a los pobres. Los pobres tienen, en medio de su sufrimiento, en medio de su opresión, en medio de todo el contexto de una vida llena, pero de privaciones, tienen presencia divina en medio de ellos. Evangelio. Y aquel que lo anuncia, que no es otro que Dios encarnado. Y allí entonces, mientras se retiran los enviados de Juan, capítulo 7, Jesús empezó a hablar de él a la multitud. ¿Qué fueron a ver? Cuando estaba Juan predicando, ¿qué fueron a ver? ¿Qué fueron a buscar? Confirma Jesús que es un hombre de Dios, confirma que es un profeta, pero también confirma que la ley y los profetas llegan hasta Juan, y de allí el reino de los cielos es combatido violentamente. Violentamente. Mateo 11, 12.
y los violentos intentan arrebatarlo, apoderarse de él. Parece como una especie de indirecta. Los que tienen el coraje, ese coraje que suena a violencia por su poder, esas personas logran entrar en él, logran tomar parte en él. Versículo 16. ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan unos a otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos de hechas cantos fúnebres y no lloraron. ¿Cómo decir? Los invitamos a bailar y se quedaron sin bailar. Los invitamos a un responso, a un velatorio, y no se angustiaron. Vino Juan, un tipo austero, con un estilo de vida ascético, pobre hasta el colmo, por eso vivía solo en el desierto. Y ustedes decían que ese hombre estaba loco. Ahora viene el Hijo del Hombre, yo, versículo 19, que sí, como, bebo, vivo normalmente, y que me dicen que soy un morfón, un glotón, un borracho, un amigo de recaudadores de impuestos, de publicanos y de pecadores públicos, ¿no? Sugiriendo aquí otras malas juntas que eran costumbres del Señor tener por allí. Pero la sabiduría, versículo 19 al final, la sabiduría ha sido justificada por sus obras, se puso en evidencia sola. Ellos quedaron como tontos, pero los que vienen quedaron un poco peor. Escuchen, Jesús entonces, versículo 20, comenzó a recriminar, a reprochar aquellas ciudades, aquellos lugares donde él había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Había realizado más milagros, más obra de Dios, más presencia de Dios, más gracia, más acción divina, más Espíritu Santo. Y no se habían arrepentido, no se habían enmendado, no habían cambiado de vida, seguían siendo los mismos. ¡Ay! ¡Ay de ti, Corosain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran realizado en Tiro, en Sidón, ciudades paganas, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio, cubriéndose con ceniza. Versículo 22. Yo les aseguro, lo digo en serio, dice Jesús, en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No. Serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, aún existiría esa ciudad. Yo les aseguro, se los digo en serio, en el día del juicio, la tierra de Sodoma
será tratado menos rigurosamente que tú, Cafarnaúm. ¿Por qué leí esta parte del Evangelio y no fui al Evangelio que yo quería presentar en el día de hoy? Porque no se va a comprender en su contexto lo que viene. El Señor se fija. El Señor contempla la misión que viene realizando. La misión que es aceptada, sobre todo por aquellos que eran marginados, que no la daban de sabios entendidos, pero que tampoco la daban de creyentes y de religiosos. Los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los sordos, los muertos, todo tipo de muerte, y los pobres. Ellos sí reciben la buena noticia. Ellos sí se convirtieron al arrepentimiento y se hicieron bautizar por Juan confesando sus pecados. Ellos sí confesaron sus pecados, ellos sí tuvieron ese acto de humildad, ellos sí supieron humillarse ante la grandeza de Dios, ante el perdón y la misericordia infinita y merecida que Dios nos tiende por gracia y por amor totalmente inmerecido. Y se da cuenta de todo lo que hizo en estas ciudades. Corazín, Betsaida, Cafarnaúm, fueron los lugares donde más milagros hizo. Sin embargo, no se han convertido. Los que estaban separados, los que eran considerados separados de Dios, los pobres, los marginados, los enfermos, los discapacitados, reciben el Evangelio. Las ciudades más religiosas rechazan el Evangelio. Algunos tienen luz viviendo en las sombras de muerte, y los que creen vivir en la luz, sobre ellos un manto de oscuridad vendrá, porque no reconocieron la presencia del Señor. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Dice el Evangelio de Juan, introduce lo que a continuación voy a leer, el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo, con esta expresión. Entonces Jesús fue regocijado por el Espíritu Santo. Fue como arrebatado por el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre, te alabo, bendito seas, Padre, Señor de cielos y de tierra, porque has ocultado, no has permitido que vean estas cosas los sabios, los entendidos, pero se las diste a ver, se las ofreciste, se las apocalipsis y se las revelaste a los niños, a los niños. Sí, Padre, así lo que hiciste. Todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. De pronto, Jesús voltea la mirada. Mira a la gente. Y no son todos. No fueron todos así.
No todos tomaron a la burla el anuncio de Juan. No todos lo consideraron una locura, eso de arrepentirse y convertirse. No todos consideraron una locura esto de reconocer en el milagro, en el signo, en la obra de Dios, su presencia. No todos, no todos. Entre la multitud había muchos que estaban. Dos palabras muy gruesas, muy gordas, muy gordas. Estaban fatigados. Estaban reventados de tanto laburar, de tanto hacer, y estaban rendidos, aplastados. No daban más. A esa multitud discípula, a esa multitud que lo sigue, Jesús le da una orden y una promesa. Una orden y una promesa. La orden, deute, en griego, vengan, todos los que están afligidos, reventados y agobiados, aplastados, vengan hacia mí. Y la promesa, yo les daré alivio, consuelo para sus vidas. Aprendan de mí. Soy el Hijo, pero tengo un corazón manso, no violento, manso, misericordioso, compasivo y humilde. No me creo sabio, no me creo entendido. Todo lo recibo de mi Padre. De la misma manera quiero que ustedes se comportan y se vuelvan como niños para que puedan entrar en el reino de los cielos, porque el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero para esto es necesario hacer un intercambio. No solamente hará el Señor el intercambio en el Calvario, en el cual tú le darás tus pecados, yo le daré los míos, Él los cargará sobre sus hombros y el Padre los perdonará. Sino que hay otro intercambio para la vida, para lo concreto de todos los días. Porque muchas veces estamos así, reventados, fatigados, sudando, porque tratamos de conquistar por nosotros mismos la felicidad, porque tratamos de conquistar por nosotros mismos la salvación, una pizca de cielo, una pizca de paz, una pizca de amor genuino. Porque muchas veces estamos ya abatidos, porque ya estamos sin esperanza, porque ya hemos decepcionado nuestros intentos de autosuficiencia, nuestros intentos de querer resistir al mal y hacer el bien. Nuestros intentos de querer ser conforme al corazón de Dios y a su palabra y darnos cuenta que no podemos. Y no nos damos cuenta
pero nos llenamos de cepos, de cadenas, de yugos, como el que se le ponía a los animales, el yugo. También se le ponía a los esclavos. Vivimos como esclavos. Yugo. ¿Cuál será tu yugo? En ese momento los judíos tenían un yugo terrible, que era la ley. La ley. Ellos querían ser santos a fuerza de obras, a fuerza de voluntad, a fuerza de sacrificios. Sin Dios, Ellos podían. Dios lo pedía, ellos podían entonces. Un yugo. Pero un yugo que creaba una autoexigencia que no tenía resolución. Por eso Jesús les dice a ellos. Vamos a poner el ejemplo de ellos. Mi yugo. Si son servidores míos, siervos míos, van a tener un yugo que es. La palabra en griego es Christos. La palabra en griego es Christos. Van a tener un yugo que es válido. Mi yugo, el yugo de Jesús, el que viene a traer, ahora lo veremos, es válido, pero además es bueno. No hace mal, no lastima, no hiere. Es un yugo compasivo. Todo eso significa Christos. Mi yugo es Christos, es válido. No como la ley, que es válida para mostrar el pecado, pero que no soluciona nada, no da fuerza. El Espíritu Santo es el que luego de restaurarnos y de habernos convertido, nos mete la fuerza todos los días, todo el tiempo, para que podamos seguir en el camino de Dios. Y una carga. Porque la vida tiene cargas, pero la carga de aquel que sigue a Jesús, la carga del discípulo, es una carga, es una exigencia. Claro que sí, exigencia, por supuesto que sí. El Señor tiene sus exigencias, ¿cómo no? Su palabra es exigente, ojo, ya lo sabemos. Pero su exigencia en Cristo, en la gracia, vivida en el Espíritu Santo, verdaderamente en el Espíritu Santo, es el afrón, dice. El afrón. ¿Qué es el afrón? Es algo ligero. Una carguita ligera, una carguita liviana, sencillita, no inhumana como la que a veces algunos religiosos y religiones imponen a algunas personas. No. La carga de Jesús, no te dejes engañar, es una carga que tiene sus exigencias. Hay un yugo que el Señor va a poner sobre ti si quieres ser su esclavo, pero el yugo es bueno, el yugo es compasivo, ese yugo además es válido para entrar en comunión con Él, porque Él mismo se declaró servidor del Padre, reverente, obediente a la voluntad de Dios, y la trató de seguir hasta el final, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Pero el afrón, esta carga del Señor, la carga del Señor no es inhumana, no es imposible. El Señor no pide algo que está por encima de nuestras fuerzas. Yo quisiera pedirte disculpas por si en algún momento, en alguna de nuestras charlas, presenté el Evangelio de una manera imposible, de una manera inhumana. En realidad, el Evangelio es aquello que nos lleva hacia Dios en línea directa, y sí, es exigente en sí. Yo te pido disculpas si lo presenté como una carga imposible de llevar, como una carga pesada, complicada. Pero a su vez te pido disculpas
si alguna vez omití las cargas, otras cargas humanas, cargas esponsales, cargas fraternales, cargas para con los padres, paternales, tuyas, para con tus hijos, cargas laborales, cargas sociales, cargas espirituales, cargas virtuales, vamos. Seguir a Jesús es un intercambio de cargas, pero claro, es una carga que no sirve para nada, una tensión que en realidad, una ansiedad que a cambio de una fe que salva, a cambio de una fe que es respuesta a la gracia, que se nos adelantó, que nos eligió, que nos amó y que nos llamó, sin haber hecho nada nosotros para eso. Recibiendo como un niño. Y también disculpas por si la compasión y la misericordia, por si la bondad, la piedad y la santidad, la soberanía, la belleza, la disposición de gracia de Dios, su mirada hacia nosotros, compasiva, perdonadora, siempre, quedó disminuida ante la presentación de la necesidad de ser radicales en nuestra decisión de seguirle. Somos pecadores. Estamos a salvo en Cristo. Hemos sido perdonados. Pero tenemos mucho que aprender. Vengan a mí. Anda Jesús. Anda Jesús. Él sabe. Él conoce. Dale tu religiosidad si está muerta y no te da frutos, los frutos del Espíritu que San Pablo en Gálatas 5:22 enuncia. Si no te da los frutos del amor que San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, te produce, postrate ante el Señor y pedile su Espíritu. Anda Jesús. Es más, si sos discípulo, te lo repito, el verbo es imperativo, deute. Jesús dice, vengan a mí todos los que están reventados y ya tumbados. ¿Te considerás tumbado? ¿Te considerás harto ya? ¿Que no das más? Calificás para ir a Él. Calificás para discípulo. Calificás para ser restaurado, rehabilitado, resucitado por Dios. Ya desde ahora y viviendo y entrando en comunión con Él, poder vivir en su presencia. Aquí y allá, por su promesa, por su gracia, por su misericordia y porque lo prometió así. El que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí ha pasado de la muerte a la vida. Esta es la victoria sobre el mundo, dice la carta de Juan. Nuestra fe. Nuestra fe. Todo lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es perpetuo, dice San Pablo, y a eso tendemos. Aunque nuestra tienda, nuestro cuerpo, se vaya deteriorando, aunque estemos por todos lados apretados, acosados, perseguidos, hostigados, sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestro abrigo, nuestro refugio, como dice el Salmo 91. Y el que habita, el que vive al amparo del Altísimo, al abrigo del Altísimo,
el que vive a la sombra aunque sea, pero envuelto del Omnipotente porque Él quiere estar con nosotros. Porque Él nos manda ir a Él para acogernos y estrecharnos en un abrazo de perdón, de paz y de amor para siempre. El que vive en Cristo, el que vive en el Espíritu, el que vive mirando al Padre, es una nueva creación, como dice San Pablo, y lo que importa es una nueva creación. No ya más la ley, no ya más la autoexigencia, no ya más querer tener el control, no ya más querer, no ya más, a partir de ahora, Él, su voluntad. El Evangelio es la ley de la gracia, es la ley del Espíritu, es la ley del reino de Dios, es la constitución del reino de Dios, es la palabra de Dios, pero también es aquella que nos da, bien incluida, con fuerza, con poder santo de Dios, para que podamos vivirla. No es una palabra demasiado lejana que no podamos ir a ella. Esta palabra está en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra capacidad de obrar, de responder. Solamente el yugo de Cristo y su carga pueden llegar a ser el camino para descubrir las entrañas de misericordia de nuestro Dios que es tan misericordioso como santo, como Dios, que es tan bueno hasta el consejo, da el regalo. Rebañito pequeño, no tengas miedo, dice Jesús. El Padre ha querido regalarles, darles, entregarles el reino. No tenemos que hacer nada, tenemos que recibir. Toda la ley del Evangelio, todas las exigencias de Jesús, toda la radicalidad de que se nos pide, son disposiciones para abrirnos al regalo, a la gracia, al don de Dios. Entendamos bien. Pero para los sabios y los prudentes, para los sabios y los entendidos, esto no va a permanecer visible. Porque a los sabios, la necedad, a los entendidos, la soberbia, la vanagloria, los va a cegar. Pero a los niños, a los que pueden todavía aprender, a los que tienen disposición para recibir, todo les será dado. Hagámonos como niños. No. Más. Siendo grandes, volvamos a meternos, no ya en el seno de la madre, sino volvamos a meternos ahora en el corazón de Dios, para que, descubriendo ese amor que se nos ha revelado, esa presencia que estuvo a lo largo de nuestra vida y que está, podamos ser transformados, renovados y poder nacer de nuevo, a fin de vivir una vida en santidad, en su presencia
todos nuestros días.